El primer ponente es José Alcamí. José Alcamí divide su sabiduría entre la unidad de inmunopatología del Instituto de Salud Carlos III en Majadahonda y es asesor también de la unidad de VIH del Hospital Clínico de Barcelona, del Clínic de Barcelona. Gracias, Pepe. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Resumir lo mejor del año siempre tiene un componente subjetivo, ¿no? Porque todos tenemos, como en literatura, nuestras fobias y nuestras filias, ¿no? Pero yo quería incidir en algunos aspectos. Estamos todos muy centrados en curación, en reservorios, pero quería señalaros cosas muy importantes que están pasando en otros ámbitos y a eso me referiría al principio. Os voy a hablar un poquito de la cápside, ¿no? Y de algunos artículos muy importantes. La cápside del VIH es una estructura absolutamente prodigiosa desde el punto de vista arquitectónico, una estructura cerrada formada por más de 200 hexámeros de proteínas hexaméricas y unos pocos pentámeros que permiten hacer esa curvatura, ¿no?, tan elegante y que tiene muchas funciones. Y esto es lo que estamos describiendo ahora. No solo es el contenedor del RNA del virus, sino que es el vehículo espacial que le va a llevar a través de todo el citosol. Sabemos además que hoy la cápside entra en el núcleo, esto lo hemos hablado en alguna otra sesión, y además, y esto es muy importante, el estar encerrada en el núcleo le va a permitir, estar el genoma en la cápside le va a permitir escapar a la respuesta inmunológica que existe. Entonces aquí viene un artículo muy importante, publicado hace unos días en Nature Microbiology del grupo de Greg Towers de Reino Unido. Entonces lo que Greg hace es identificar por qué la cápside y el RNA que está dentro de ella escapa a la respuesta de inmunidad intracelular innata. Cuando la cápside entra en el citosol, va a ser reconocida por dos elementos. Uno es la proteína TRIM5-alfa y otros son sensores de DNA, como son el sistema Gas-Sting, ¿no? Entonces son como dos sensores que alertan al sistema de que hay un extraño en la casa y se ponen en marcha los mecanismos de respuesta de interferón. Entonces, ¿qué es lo que hace que la cápside del VIH sea tan impermeable a esta detección? Pues lo que Greg describe es que debido a una mutación, a una conformación especial en el nucleótido 50 de la proteína de la cápside, o sea, en la posición 50 de la proteína de la cápside, adquiere esta estructura muy compacta y muy cerrada, ¿vale? De hecho, lo que es muy elegante en este trabajo es que cuando coge el HIV1 M, ve esta conformación cerrada. Cuando coge el O, que como sabéis se extiende mucho peor, no es un virus pandémico, ese virus tiene una conformación de la cápside abierta, es una conformación que hace que replique muy mal dentro de la célula porque pone en marcha los mecanismos de activación del interferón. Cuando él muta la cápside M, que es la que produce la pandemia, en una única posición, adquiere una conformación muy parecida a la de la O. Entonces, en este artículo, en Nature Microbiology, él lo que propone es que realmente el HIV-M se ha hecho pandémico gracias a esta propiedad, ¿no? Es decir, a la capacidad de que esta cápside, esta estructura compacta, le permita resistir al reconocimiento por la inmunidad innata. Es un artículo muy bonito, muy elegante, hace un pequeño comentario, lo cual es excepcional, los propios autores hacen un comentario sobre su artículo y os recomiendo que lo leáis, aunque es un artículo complicado. Entrando ya en lo que son la dinámica de los reservorios, en otras sesiones hemos hablado de este artículo del grupo de Su Yu y de Matthias Lichterfeld en el Raygon Institute, en el cual pues, ellos nos explicaban lo que publicaron en 2020 en Nature, en que había como dos tipos de controladores de élite, los que tenían muy poca carga proviral y los que tenían cargas provirales similares o virus intactos similares a los pacientes en tratamiento antirretroviral. Ellos abundaron y describieron en los controladores de élite y luego en los pacientes con tratamiento antirretroviral que el fenómeno que ocurre es que el virus se va a integrar en zonas silentes del genoma, ¿no? Y este es un mensaje que ya todos conocemos. Con lo cual ellos proponen, esta es una revisión que escriben este año y os recomiendo que la leáis, proponen como dos modelos, digamos, de control por parte de los controladores de élite de los pacientes en tratamiento. Uno es lo que llaman la cura virológica tipo 1, en la cual el sistema inmune destruiría todos los virus que son competentes para replicación y entonces solo quedarían los virus defectivos, ¿no? Este sería un modelo de curación funcional
que sería el de los controladores de élite excepcionales, estos que tienen cargas virales bajísimas. Y hay otro modelo en el cual lo que ocurre es que el sistema inmune va a purgar los virus que están replicando y los únicos que quedarían son aquellos virus que pueden ser defectivos o pueden ser competentes para replicación, pero que están en zonas muertas, en lo que se llaman los desiertos genéticos, zonas poco accesibles a la transcripción. Entonces, este modelo, que es el que hemos fijado en los 2 últimos años a partir de estos hallazgos, de estos descubrimientos, pues siento deciros que tampoco es totalmente cierto, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el primer concepto muy importante, mediante una serie de tecnologías de biología de sistemas combinada, en la que en la misma célula pueden medir si el virus está completo o defectivo, dónde se integra el virus, si el virus replica, si el virus está en zonas de DNA metilado, si está acoplado a estructuras de histonas de heterocromatina, o sea, todo eso sobre la misma célula. Hay varios conceptos que son nuevos. El primero, y que es muy importante, es que incluso en tratamiento antirretroviral el VIH replica a bajo nivel, algo que se ha sido muy debatido en la última década, pero que yo creo que lo confirman de manera consistente. Y de hecho, esa replicación a bajo nivel se produce hasta en el 30% de las células que estudian. Es decir, que en tratamiento antirretroviral un 30% de las células expresan RNA, ¿vale? Expresan RNA. El que luego se traduzca en proteínas o en partículas viables es otra historia. Y lo que es interesante también es que, obviamente, aquellos virus que más replican son los que están en las zonas génicas, es decir, en las zonas abiertas a la transcripción. Pero fijaos que también los virus que se sitúan en esas zonas, en principio no génicas, no tan accesibles a la maquinaria transcripcional, ellos también detectan que algunos de esos virus pueden estar replicando. Algunas zonas que están en las zonas centroméricas, que en los DNA satélites replican mucho menos, ¿no? Pero los dos conceptos son que esos virus que están integrados en tratamiento antirretroviral hay una replicación a bajo nivel y eso va a permitir mecanismos de que el reservorio pueda volver a ser de alguna manera cebado, ¿no? Es decir, que ese reservorio dinámico no es solo porque el sistema inmune está destruyendo las células que replican, sino porque el propio virus está haciendo también ciclos de replicación continuado. ¿Infectarán estas copias o si son completas otras células? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que esto va a introducir nuevas dinámicas. Fijaos, ¿qué es lo que ocurre cuando tratamos a un paciente? Bueno, en el momento de la viremia, obviamente hay muchos virus competentes que producen, o sea, que están expresándose, que producen RNA. Con el tratamiento antirretroviral estos ciclos de reinfección se cortan, con lo cual al año, a los 9 años, van a disminuir mucho. Es decir, los primeros que van a caer son los virus que están replicando y que el tratamiento antirretroviral frena la propagación de esos virus. Pero fijaos que incluso en aquellos provirus que son defectivos hay una replicación también, hay una expresión genética a bajo nivel, ¿no? Que probablemente no de virus competentes, pero que es mucho más lenta en su evolución. De acuerdo con esto, lo que va a ocurrir es que va a persistir, a pesar del tratamiento antirretroviral, secuencias en las células que van a seguir replicando, sobre todo en las regiones no génicas, que son las que van a estar menos accesibles a la destrucción, pero también en parte en las regiones génicas, ¿no? Y todo esto, pues a lo que lleva es que si nosotros miramos lo que es el número de copias que están intactas, ¿no? el DNA proviral, hay una caída. El número de copias intactas va cayendo, porque ese virus que es competente para replicación es destruido por el sistema inmune, es frenado por el tratamiento antirretroviral. Pero, sin embargo, ellos lo que detectan es que hay una serie de copias, es decir, que hay un incremento en algunas células del DNA. Es decir, hay células en las que el DNA no va a disminuir, en el que el reservorio no va a disminuir. La hipótesis que lanzan es que realmente el reservorio, en el contexto del tratamiento y de la respuesta inmunológica, tiene dos mecanismos. Tiene un mecanismo de selección negativa, una parte del reservorio que es activo para la replicación no va a poder progresar. Tiene una barrera que es el tratamiento antirretroviral y las respuestas inmunes. Pero hay otro compartimento que, a pesar de esa barrera, de esa selección negativa, va a ser capaz de progresar. Y ese compartimento tiene en común que tiene una gran cantidad de copias del mismo virus en el mismo sitio de integración. Es decir, hay dos fuerzas. Hay una fuerza que bloquea la replicación y hay una fuerza que expande el reservorio. La que expande el reservorio es la proliferación de esas células que están infectadas, ¿no? Entonces, ese equilibrio
entre las células que son destruidas y las células que sobrepasan ese filtro mediante una proliferación acelerada es lo que hace que la dinámica del reservorio sea mucho más compleja de la que habíamos pensado. En este dibujo tenéis un poco los distintos mecanismos, ¿no? Tenemos esa replicación a bajo nivel, tenemos la activación de los linfocitos, o sea, algunas de estas vías van a ser cortadas por el tratamiento antirretroviral, pero los mensajes importantes son que hay una replicación a bajo nivel y que hay una proliferación homeostática y una proliferación inducida por antígeno. Y esa inducción de la proliferación hace que determinadas copias del virus se expandan, ¿no? Entonces el reservorio va a ser un escenario muy dinámico en que van a estar células que desaparecen y células que se expanden. En este último contexto, el grupo de Robert Silikiano lleva unos años proponiendo que la expansión de esas células del reservorio es una expansión mediada por antígenos, ¿no? Nosotros, sabéis, nuestro grupo defiende más que es una proliferación homeostática, probablemente las dos sean ciertas, pero lo que hace Robert Silikiano en este artículo es activar células con antígenos de CMV o con antígenos de HIV o detectar in vivo las células que están activadas por este tipo de antígenos, y lo que ve es que las células que se expanden en los pacientes son células respondedoras o antígeno de CMV o antígeno del VIH. Entonces, imaginaros el sistema inmunológico, hay células que están infectadas. De alguna manera están preferentemente infectadas aquellas que han respondido a un antígeno porque al activarse van a ser más susceptibles a la infección, pero a lo largo de la infección en el sujeto, esas células se van a expandir. ¿Y por qué se van a expandir? Porque hay una continua activación por parte de antígenos de herpes virus, como es el caso de citomegalovirus, que es un gran inductor de la activación inmunológica y por tanto de la proliferación, y también por los propios antígenos del VIH que se siguen produciendo aunque sea a bajo nivel. Es decir, el mensaje de este artículo de Robert Silikiano es que esa expansión clonal, esa forma de escape del virus produciendo muchas células hijas que llevan el virus dentro, se produce en aquellas células que son específicas del antígeno de VIH y del antígeno de citomegalovirus. Y eso es un poco lo que demuestra en este artículo. Este otro artículo es muy importante porque esas células que están replicando el VIH a bajo nivel, hablamos de linfocitos CD4 que replican en el contexto de tratamiento antirretroviral, tienen un doble perfil genómico y transcriptómico que se ha descrito en este artículo, que por una parte lo que hace es que se produzca una expansión de estas células. Y estas células infectadas por CD4, por VIH, que replican el virus, tienen dos características. Son células activadas, son células que expresan granzima B, que expresan una serie de marcadores de activación inmunológica, y la segunda parte, que de lo que nos hablaron también ayer, es que son células que expresan marcadores que les protegen de la muerte, en concreto la proteína BCL2, que es un factor antiapoptótico muy importante, ¿no? Entonces, en este escenario de que a pesar del tratamiento hay células que están replicando, esas células que están replicando son células activadas, es decir, habría marcadores que nos permitirían hacer un poco la diana de esas células que están siendo activadas, y por otra parte son células muy resistentes, ¿no? Aquí se verían las pathways de activación que tienen estas células, y por otra parte son células muy resistentes a la muerte, que tienen un mecanismo de escape al reconocimiento por linfocitos citotóxicos y que a pesar de estar replicando el virus y produciendo antígenos, ellas no mueren por esa replicación y escapan también a la acción, sobre todo, de los linfocitos citotóxicos. Y eso es debido a la expresión de esta proteína, que es BCL2, que es un factor antiapoptótico importante en la vida de la célula, ¿no? Y en esta revisión de Frontiers Immunology se expresa muy bien y os la recomiendo. Entonces, esto es un poco la ciencia básica, ¿no? Como dicen algunos, esto es lo de cuando nos metemos en el laboratorio a hablar con el DNA y con Dios, ¿no? ¿Qué es lo que os quiero contar en los minutos que me quedan? Un poco cuáles han sido los artículos más importantes relacionados con estrategias de curación. Dentro de las estrategias de curación sabéis que tenemos los agentes reactivadores de la latencia, la potenciación del sistema inmune mediante vacunas terapéuticas, la terapia genética, el trasplante de médula ósea, las estrategias de bloqueo
con fármacos anti-TAT o inhibidores de tirosinquinasa. En este último año, ¿qué es lo más importante que se ha publicado? Bueno, los hemos discutido ya en el Congreso, no por estos artículos, entonces por eso pasó un poquito más difícil. En la sesión de anticuerpos y vacunas, por ejemplo, este es el trabajo del grupo de Irsicasha, de Bea Motta y Christian Brander, que se ha publicado en Nature Immunology, en el que ellos demuestran que la vacunación terapéutica en pacientes que han iniciado tratamiento antirretroviral de manera temprana se va a producir cuando se quita el tratamiento. En los pacientes vacunados van a tener un control de la viremia más prolongado después de la suspensión de tratamiento, ¿no? Entonces es una prueba de concepto importante. Hace un trabajo muy elegante de la inducción de respuestas citotóxicas por la vacuna, y lo que este mensaje nos da es que la vacunación terapéutica aumenta esas respuestas celulares y logran controlar digamos, el repunte de la viremia, ¿no? De una forma de unas semanas de ventaja, ¿no? Entonces es un artículo publicado en Nature Medicine últimamente. Enhorabuena a todos los autores porque han penado mucho por ello. Este otro artículo de Rasmussen lo que hace es combinar lo que son agonistas de TLRs, el besotolimod, con anticuerpos, ¿no? Entonces lo que hace en pacientes, lo que hace es una estrategia de tratar solo con, o sea, hacer una parada, trata solo con anticuerpos o trata con antirretrovirales y anticuerpos, dos anticuerpos de amplio espectro. El trabajo lo que muestra es que en aquellos pacientes que son tratados solo con anticuerpos, cuando se hace la suspensión de tratamiento, cuando se compara con un control histórico, un control que tienen de pacientes que han tenido un tratamiento parcial, hay también un retraso en el repunte de la viremia, ¿no? Y ese es un poco lo que ven. Hacen también el estudio del reservorio. Entonces, cuando miran por las técnicas de IPDA los virus intactos, ven que existe una caída, después de que tratan al paciente con los anticuerpos, existe una caída muy modesta del reservorio, a nivel de los virus, digamos, completos, de los virus competentes para la replicación. Y son quizá los dos mensajes más interesantes de este ensayo. El grupo de Michel Unsensweig y Marina Kasky nos presentan un nuevo, perdón, este es trabajo todavía del grupo de Rasmussen. El problema de todos estos trabajos es que muchos pacientes ya tienen, esto lo discutimos en la sesión, virus resistentes a los anticuerpos, ¿no? Entonces esto es una limitación para el éxito. Cuando ellos hacen la interrupción de tratamiento, veis que hay un control, sobre todo, de aquellos pacientes que tienen virus sensibles, ¿no? Es decir, aquellos que tienen virus resistentes, los repuntes, que son los rojos, se van a producir mucho más rápidamente. Entonces, esta es una limitación muy importante del tratamiento con anticuerpos. Y luego, dentro de los controladores de élite, pues este año se ha descrito la paciente Esperanza. En Analysis of Internal Medicine es una paciente que además fue estudiada también por el grupo de Matthias Listerfeld en Reagan, y es esta curación de tipo 1, como ellos llaman, en que están infectados por virus esencialmente defectivos, ¿no? Y entonces este sería un escenario de control. Y luego el otro caso interesante que se ha publicado en Lancet HIV en las últimas semanas es el de la paciente Barcelona del Hospital Clínic, y que también hemos discutido en alguna sesión. Entonces paso un poco por encima de ella, pero lo que es muy interesante de esta mujer, de esta paciente, es que no solo que es una controladora de muy larga duración, de más de 15 años, ¿no?, sino que esa caída de la viremia ha sido progresiva, eso se ha demostrado en el laboratorio. Y esa viremia, esa caída progresiva de la carga proviral, correlaciona con los niveles de dos tipos celulares, que son las células natural killer tipo memory-like y los linfocitos gamma delta CD8. Es decir, que este es un experimento muy elegante, ¿no?, en el cual, cuando nosotros intentamos infectar los linfocitos CD4 de esta paciente en rojo, se infectan exactamente igual que los de linfocitos del grupo control. Es decir, no existe una restricción a la replicación en los linfocitos CD4. Pero cuando ahora ponemos todas las células de la sangre, CD4, CD8, natural killer, monocitos, etcétera, la infección es mucho menor, baja del orden de baja un 20-25%. Entonces es lo que hizo sospechar al grupo que lo que ocurría es que había una respuesta de linfocitos citotóxicos y células natural killer que estaban muy aumentadas en esta paciente. Entonces, cuando nosotros ahora infectamos sin solo CD4 tendríamos un 100% de infección, y ahora si añadimos
natural killer, perdón, los CD8 tendríamos una disminución al 40%, si añadimos NKs una disminución al 30% y si ponemos las dos una disminución de la replicación de más del 90%. Es decir, estas células están provocando, son las que ayudan al control de la infección, ¿no? Y entonces este es un poco lo que es bonito de este caso, es la caracterización funcional, ¿no? Claro, la pregunta es, todos estos casos que estamos describiendo, se están describiendo de controladores de élite, de curación tipo 1, tipo 2, los post-treatment controles. ¿Esto se puede replicar de alguna manera? Es decir, ¿podríamos ayudar a nuestros pacientes en tratamiento antirretroviral a unirse a esta ruta? En el caso de esta paciente, ¿tenemos medios para inducir esa actividad natural killer o esa actividad de 8 gamma delta, que son mecanismos de inmunidad innata? Nosotros pensamos que sí, probablemente sea una minoría de pacientes porque esta mujer tiene un background genético muy, muy peculiar, como discutimos, y tiene niveles muy elevados de natural killer y de gamma CD8. Pero esos son parámetros que podrían ser estudiados en los pacientes para identificar algunos que tuvieran estos parámetros genéticos e inmunológicos. Entonces, para terminar, esto serían un poco las conclusiones. Hay un nuevo paradigma de latencia. El virus replica también a bajo nivel a pesar del tratamiento antirretroviral. Hay nuevas técnicas para la medición de reservorio y este reservorio es mucho más dinámico de lo que pensábamos. También recordad que todos los ensayos de curación son todavía ensayos muy de conceptos, con resultados modestos, es decir, no hemos conseguido una estrategia que nos permita la curación funcional a largo plazo. Y nada más, esto es lo que os quería contar.